Egun on guztioi, eta mila esker genero, arkitektura eta etxebizitzari buruzko udako ikastaro honetan parte hartzeagatik. La incorporación de la perspectiva de género a la ciudad, la normativa urbanística y la vivienda, no solo es una cuestión de justicia social, sino también una oportunidad para mejorar el diseño de las políticas urbanas y territoriales y las propias ciudades. Y en el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco somos plenamente conscientes de ello. Ejemplo de esta cuestión son las directrices de ordenación territorial de Euskadi, nuestras DOT, que representan la estrategia territorial vasca hasta el horizonte 2040 y tratan de garantizar un uso sostenible del territorio sin comprometer los recursos disponibles para las generaciones futuras. Algunos de los principios fundamentales sobre los que se encuentran estas DOT han sido objeto de un reconocimiento por parte del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España y vienen de la mano de haber introducido una serie de elementos transversales que dan sentido a la nueva ordenación, como son la salud, el envejecimiento, el cambio climático, la movilidad, la economía circular y la perspectiva de género. El enfoque de género, que también se encuentra en la nueva Agenda Urbana Bultzatu 2050, comparte expresamente el ideal común conocido como el derecho a la ciudad, que se refiere a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y busca promover la inclusividad y garantizar que todas las personas puedan crear ciudades justas, seguras, sanas y accesibles y habitar en ellas. Esta perspectiva de género se encuentra, además, explícitamente formulada en las ayudas sobre urbanismo inclusivo que anualmente convocamos con el objetivo de incorporarla al planeamiento y urbanismo municipales y mejorar, entre otras cuestiones, la seguridad de las mujeres en los espacios públicos y su igualdad en el acceso a los distintos recursos y equipamientos del territorio. Etxebizitza, lurzoru eta arkitektura zuzendariak bultzatzen duen ikastaro honekin, eztabaidarako eta ideietarako beste aukera leiho bat irekiko dugu gaur, Euskadin generoari, etxebizitzari eta arkitekturari buruz gauzatzen ari garen proiektuen berri emateko eta Espainiako, Europako eta Estatu Batuetako beste leku batzuetan garatzen ari diren esperientziak ezagutzeko. Les decía que con este curso, impulsado por la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, abrimos hoy una nueva ventana de oportunidad al debate y a las ideas con el propósito de divulgar los proyectos que en materia de género, vivienda y arquitectura estamos llevando a cabo en Euskadi y conocer las experiencias que se están desarrollando en otros puntos de España, Europa y Estados Unidos. Contamos para ello con voces muy autorizadas, empezando por la propia coordinadora del curso, Inés Sánchez Madariaga, a quien nos une una importante trayectoria de colaboración. Entre otros asuntos, nos ha asesorado en la incorporación de la perspectiva de género, tanto en las DOT como en el futuro decreto de condiciones mínimas de habitabilidad y normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales de Euskadi. Este decreto, el de habitabilidad, va a ser precisamente uno de los protagonistas de esta jornada. En apenas un par de horas van a tener la oportunidad de analizar las dimensiones de género que se han incorporado al mismo y conocer el avance de la nueva guía para la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de la vivienda que estamos elaborando en el Gobierno vasco. Existe, por tanto, por parte de la Dirección de Vivienda, una sensibilidad muy acusada sobre esta materia y esto se está plasmando en toda la normativa elaborada por nuestro departamento.
Así, el decreto plantea, entre otros asuntos, la desjerarquización de la vivienda, rompiendo su configuración tradicional separada y compartimentada, e integrando al máximo los espacios de día, con el fin de que las tareas del hogar sean visibles y puedan ser compartidas por el conjunto de la unidad familiar. Y se ha incorporado la perspectiva de género al diseño de los edificios y viviendas, evitando recovecos y ángulos ciegos que creen inseguridad en portales y zonas comunes. La guía, por su parte, es fruto del Plan de Igualdad del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y tiene como objetivo avanzar a partir de los requisitos del decreto, de manera que seamos capaces de generar una cultura de la vivienda con perspectiva de género que se convierta en palanca para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y de la calidad de vida de la arquitectura en general que desarrollamos en Euskadi. Esta guía se encuentra en fase de elaboración, por lo que estaremos muy atentos a las aportaciones y sugerencias que surjan en este foro y que sirvan para enriquecer el texto. Gaztelaniaz esan dizuedan bezala, bizigarritasunari buruzko dekretua izango da ikastaroaren protagonistetako bat. Guztiok aukera izango duzue, bertan sartu diren genero dimensioak aztertzeko eta Eusko Jaurlaritzan egiten ari garen etxebizitzaren diseinuan genero ikuspegia txertatzeko gida berriaren aurrerapena ezagutuko duzue. Permítame para destacar la calidad y el nivel del plantel de expertas y expertos elegido para impartir este curso, así como su carácter internacional. En unos minutos vamos a tener la ocasión de poder disfrutar de la conferencia magistral de Franziska Ullmann, autora de la primera promoción de vivienda con perspectiva de género en Viena, la cuna de las políticas de vivienda pública más avanzadas de Europa. Es importante estar al día de los progresos que se producen en otros lugares, establecer comparativas y recabar opiniones autorizadas con una mirada distinta. Ello nos va a permitir profundizar en nuestros márgenes de mejora y avanzar en todas aquellas medidas que puedan contribuir desde la perspectiva de género a la mejora de nuestra arquitectura y de nuestras viviendas. Eskerrik asko.